Bienvenidos mis amigos y mis hermanos a la materia religiones, sectas y herejías. Vamos a continuar con la Escuela de Obreros. Y hoy directamente vamos a ver el tema los proselitistas. A continuación. Muy bien, los proselitistas es una de esas maneras muy discretas y sutiles de operar por parte de Satanás. Esta vez Satanás operando a través de la vanidad y la soberbia del ser humano. En muchos casos, por medio de creyentes inmaduros en la fe, que promueven grupos de estudio bíblico y oración. Todo esto lo hacen fuera del marco de la iglesia local y sin tomar en cuenta la aprobación ni consultar la autoridad del pastor en la iglesia. Estos grupos o estas personas, ojo, de lo que vamos a estar estudiando acerca de los proselitistas, puede ser que el mismo modus operandi de un grupo sea una forma de operar proselitista, o miembros de estos grupos, o miembros de una secta, o miembros de una religión, o hasta, ojo, miembros de una iglesia que la misma iglesia per se se identifica como iglesia de sana doctrina. Puede ser que el comportamiento de algunos miembros sean con tendencias proselitistas, en gran parte para atraer individuos a sus propias congregaciones o fundar sus propios grupos o sus propias congregaciones. Debemos recordar, hermanos míos, que la iglesia local es la institución que ha sido encomendada para la edificación y perfección del cuerpo de Cristo. ¿Qué dice Efesios 4, 11 al 16? Búsquelo en su Biblia, Reina Valera 1960. Le voy a dar un espacio para que usted pueda encontrar en su Biblia Efesios 4 del 11 al 16. Dice así la palabra de Dios: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos míos, conforme a este pasaje que acabamos de leer, la iglesia tiene roles claros. Si hiciéramos un resumen, un checklist, y usted se animara a enumerar punto por punto cada una de las afirmaciones que nos indica Efesios 4 del 11 al 16, podemos señalar principios bíblicos en los cuales debemos estar claros a la hora de tener contacto con una persona proselitista, para identificar a un proselitista, e incluso sobre nuestra propia posición conforme a la iglesia local. Vamos a ver, para la perfección de los creyentes, repase Efesios 4, 11 en adelante, 11 al 16. Para la perfección de los creyentes, para preparar a los creyentes en la obra del ministerio,
para la edificación de los miembros, para alcanzar la estatura de Cristo, para la maduración y espiritual y crecimiento espiritual de la iglesia, para la prevención y fortalecer a los miembros ante los engaños de las falsas doctrinas. La iglesia local, la enseñanza en la iglesia local ofrece protección ante el engaño de falsos maestros. Otro rol importante de nuestra iglesia local es el direccionamiento del alma en el discipulado en la dirección de la verdad. Debe ser discipulado en la palabra de Dios y la formación de un cuerpo de apoyo, la formación de un equipo de trabajo. En la iglesia local se forma lo que son los líderes de la iglesia, y este cuerpo de apoyo, este equipo de trabajo, su función es que sean de provecho para el resto del cuerpo y para que nos sirvamos unos a los otros. Al no seguir este gran principio, el proselitista se vuelve hereje. Su comportamiento es una herejía, procurando que los miembros activos de las iglesias cristianas que tienen un sincero deseo de seguir a Dios se desvíen y sigan un camino diferente al que ha establecido Dios por medio de su voluntad, por medio de su palabra. ¿Quiénes son entonces los que caen en esta trampa de los proselitistas? Bueno, lamentablemente, miembros que están pasando por debilidades espirituales, ya sea falta de lectura bíblica, carencia de tiempo devocional, tribulaciones, ausentismo a congregarse y a las actividades congregacionales, a congregarse y a las diferentes actividades que han sido planificadas por la iglesia local. También miembros débiles en la fe, como nuevos creyentes, neófitos y muchos ejemplos más, llegan a ser arrastrados por los proselitistas. Los hermanos, porque muchos se identifican como hermanos, bueno, lamentablemente también muchos son hermanos. El problema es su formación, su inmadurez o su tendencia, su modo de operar proselitista, pero también son hermanos. O también hay grupos proselitistas. Regularmente se apoyan en pescar. Vamos a ver, ¿cuáles son los targets? ¿Cuáles son los objetivos principales de un proselitista? Los cristianos, como tú y como yo. Los cristianos son normalmente el target principal de los grupos y personas proselitistas, ya que en el caso del creyente, como lo dice primera de Pedro 2:2, en el caso del creyente que ha nacido de nuevo, su estado por default, su estado natural, es la sed por la palabra de Dios y el deseo de alimentarse espiritualmente. Es así que esta modalidad de lobby, de cabildeo que usan los proselitistas, alcanza a muchos creyentes, convenciendo al miembro de la iglesia local. ¿De qué normalmente lo convence? ¿Cómo es que el proselitista opera? Muy bien, sembrando la duda sobre la enseñanza del pastor. Esta es una de las primeras cosas que hace. El proselitista llega a la iglesia, hace amistad contigo, se desarrolla en muchos planos. No todo, según el proselitista, tiene que ser conforme a la iglesia. No siempre se quieren ver en la iglesia o tienen que hablar cosas de Dios. Desarrolla una gran amistad contigo fuera del marco cristiano, y entonces empieza a sembrar estas dudas acerca de la enseñanza del pastor. Además, él, de donde viene, de donde él no ha nacido en esta iglesia, pero de donde viene, de la iglesia en la que viene, él ya se ha preparado mucho, ha estudiado mucho, y según él puede ofrecerte estudios bíblicos, estudios que no tienen que ver con la temática que se trata en la iglesia, estudios donde tú puedes ampliar
tu conocimiento bíblico, pero no son cosas que se enseñan en la iglesia. Además, indica el proselitista de que el conocimiento, el alimento impartido en la congregación, sí, para no saltarme los puntos, el alimento que se está impartiendo en la congregación no es suficientemente nutritivo. Entonces dice, bueno, vamos a comer a otro lado para que comas comida de verdad. También pone en dudas el conocimiento bíblico y la madurez espiritual del cuerpo de los líderes, y además él se coloca en una posición mayor acerca de que él, frases como esta, ya yo pasé por eso, ya estudié eso, ya yo leí eso. Entonces él posee una madurez espiritual mayor que algunos, que todos, o que hasta incluso que el pastor, una madurez espiritual. El proselitista se vende como espiritualmente superior que el liderazgo de la iglesia. Además, también el proselitista te ofrece el poderte apoyar con estudios bíblicos de temas que tú como creyente tienes deseos de aprender acerca de esos temas, pero esos temas no se han tocado en la iglesia local. Además, la posibilidad te ofrece, esta frase la he escuchado mucho, la posibilidad de conocer mayores profundidades de las escrituras. ¿Qué nos dice entonces la palabra de Dios al respecto? Vamos a buscar en 2 Timoteo 4, del 2 al 4. 2 Timoteo 4, del 2 al 4, dice la palabra de Dios: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque ya vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En gran parte, los proselitistas son falsos maestros. También te quieren enseñar, además de que ya se están saliendo del marco de la iglesia local y de la autoridad del pastor, entonces sobre todas esas cosas te quieren enseñar acerca de lo que tú sí quieres escuchar y no exactamente de la edificación que hay bíblica en la iglesia, lo que es el pasto que te está ofreciendo Dios por medio de tu pastor. Los proselitistas normalmente, a pesar de decir que son miembros de una congregación o indican que se congregan en una iglesia, manejan su propia agenda y ministerios por encima de la visión pastoral. Ellos están en un plano paralelo. Ellos no se manejan con todas las actividades de la iglesia, sino que ellos quieren manejar sus propios ministerios y su propia visión de lo que es el ministerio, siendo el ministerio de ellos, de los proselitistas, externo al de la iglesia local. Y ese lugar externo al de la iglesia local es su principal sitio de inversión de recursos. En su filosofía no son comprendidos por los pastores. Normalmente son mártires y víctimas que los pastores no los escuchan, no los entienden, y el pastor no quiere ir en esa dirección. Expresan su inconformidad por la falta de los pastores hacia el ministerio que ellos desean o que ellos dicen tener un llamado de parte de Dios para servir, sin ellos haber empezado como un verdadero provecho en sus propias iglesias, y quieren trabajar en todos lados, pero en la propia iglesia no aterrizan. Por otra parte, esto enseñan a sus amistades, aquellos hermanitos que fueron convencidos y ganados por su lobby, por su cabildeo. Esto es lo que les enseñan a sus hermanitos, los cuales, estos hermanitos que inmaduramente siguen a los proselitistas, pecan en apartarse o sencillamente apartarse a trabajar en otros ministerios sin autorización de sus pastores de sus iglesias locales. Entonces se van a trabajar en aquellos grupos sin consultar al pastor si están de acuerdo en que trabajen en esos ministerios, o si ni siquiera
seguir los ministerios en el pastor les ha asignado en su propia iglesia local. Abandonan los ministerios, desatienden los ministerios que el pastor le ha asignado por irse a trabajar en otro lado. ¿Qué dice Hebreos 13:17? Búsquelo en su palabra de Dios, en la Biblia Reina Valera del 60. Yo me voy a tomar un poquito de té. Estamos en la recta final de este bloque de enseñanza acerca de los proselitistas. Dice Hebreos 13:17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que cada miembro de la iglesia local debe hacer? Obedecer a su pastor y sujetarse a su autoridad. Muy bien, debemos estar alertas y sobrios sobre estos llamados, estas invitaciones de parte de los proselitistas, de hermanitos proselitistas, aunque sean muy queridos su comportamiento que es proselitista, ya que son instrumentos para apartarnos del propósito que tiene Dios para nuestras vidas y desviarnos hacia un camino sin compromisos, sin aterrizar en la iglesia local, y normalmente son emocionalmente atractivos por encima de la sana doctrina y las verdades de Dios, anulando nuestra capacidad de ser de provecho para el cuerpo de Cristo. Recuerda, una meta de Satanás es mantener al cristiano ocupado, distraído y entretenido. De esa manera no va a ser útil para el cuerpo. Y la forma de Satanás que va a usar va a ser a través de los proselitistas. Estamos de regreso, hermanito mío. Hoy hemos visto algunos puntos interesantes acerca de los proselitistas. Hemos visto qué son los proselitistas y cómo operan. En el próximo video vamos a estar aprendiendo cómo reconocer a los proselitistas. Bueno, por el momento me despido. Mantente fiel entonces a continuar tu ministerio dentro de tu iglesia local y no distraerte en ministerios externos a la iglesia local. No te dejes arrastrar por las mentiras, los engaños, aunque ellos están muy convencidos, pero tu verdad es la palabra de Dios. Así que desde el punto de vista de la palabra de Dios, no te dejes engañar por grupos ni personas proselitistas. Dios te bendiga y hasta la próxima enseñanza.